Desafío importante a nivel Latinoamérica, ¿no? Digamos, un tipo de servicio que no es convencional. Empezamos a trabajarlo esto para toda Latinoamérica de una manera, digamos, muy personalizada en lo que es la idiosincrasia nuestra latinoamericana. ¿Sí? Hoy en día ya estamos en distintos países también, obviamente a nivel regional, de una manera muy importante, y después también, digamos, trabajamos con Estados Unidos, Europa y algunos países de Asia también. ¿Sí? Así que en general, básicamente arrancamos con el tema de línea ética y hoy ya nos hemos ido incorporando más en otros servicios, en investigaciones, bueno, y otras cosas que hacemos ahí muy interesantes que hacemos con Baker Tilly en México. Así es, Pablo. Y bueno, mucho de lo que me imagino todos los que nos están escuchando estarán preguntándose es, bueno, al final del día, el implementar una línea de denuncias implica que en algún momento dado será usada. Esto quiere decir que vamos a recibir una comunicación de ese tipo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con eso? ¿Cómo la manejamos? ¿Cómo la comunicamos? ¿Cómo operamos con la organización? Esto va a ser el contenido de esta plática del día de hoy. Entonces, espero que sea de su agrado y vamos a ir avanzando y desmenuzando nuestro enfoque. Pablo tiene mucho expertise en lo que es la plataforma y la tecnología y los mejores estándares para la comunicación en lo que se refiere a un canal de denuncias. Yo he participado en varios comités receptores y bueno, pues obviamente nos ha tocado revisar este tipo de denuncias y Fer es nuestra experta en todo lo que es forensic y también nos dará muy buenos tips, muy buenos elementos para hacer esos procesos de comunicación. Entonces, sin más preámbulo, Pablo, adelante. Ahí vamos avanzando. Sí, bueno, ahí como comentaba Miguel, la clave de todo esto es saber de qué, para qué sirve, bueno, esto es lo que dice ahí el título. Ahí en particular, digamos, hay que determinar básicamente que el canal de denuncia es una herramienta que forma parte de un esquema de control interno dentro de la compañía, un esquema de compliance y demás, dentro de todo lo que es el dominio, lo que es la comunicación y toda la información dentro de la compañía. Con lo cual es una forma de facilitar de alguna manera información que anda dando vuelta por todos lados, empezar a canalizarla en un lugar de manera institucionalizada, de manera formal, para empezar, digamos, a pasar algo que es generalmente muy informal a un ambiente formal y que pueda potencialmente ser manejado. ¿Sí? No sé si podemos pasar a salir a la próxima slide. Ahí está. Acá ya entrando más en lo que es la herramienta en sí mismo, es lo que les decía antes, básicamente. ¿Sí? Es una herramienta, el canal es una herramienta de información que recolecta, digamos, y que captura cantidad de información que generalmente, digamos, la gente tiene un poco de miedo, digamos, a comunicarla. Y forma parte, digamos, un aspecto clave en la herramienta que es lo que es el anonimato. ¿Sí? El anonimato juega, sobre todo en Latinoamérica, más allá de que ahora tenemos unas tendencias, digamos, distintas a las que teníamos antes, estamos viendo que antes eran todas las denuncias, eran casi todas anónimas y ahora estamos viendo que se va corriendo, digamos, ese porcentaje, lo que demuestra también un grado de madurez también, ¿no? En todo esto. Latinoamérica no es que se está asemejando un poco más a lo que era en su momento Europa, ¿sí? Que está más o menos 50 y 50, no llegando todavía a los números de Estados Unidos, en donde el anonimato prácticamente es el 10%. ¿Sí? Pero lo que hay que entender, digamos, del canal de denuncia básicamente es que es una muy buena herramienta que generalmente captura una cantidad de información que difícilmente la podemos capturar por otros lados, sobre todo, digamos, por asignación de auditoría interna, por ejemplo, eh, y que complementa básicamente la estructura de compliance y la estructura de auditoría interna, de control interno que tenga la compañía. ¿Sí? Y en general, digamos, siempre con tres aspectos sumamente claves, que es el anonimato, ¿sí? El anonimato de la información, el anonimato, perdón, del denunciante en sí mismo, la confidencialidad de la información y la seguridad en general, digamos, que puede brindar un servicio como este. ¿Sí? No sé, Miguel, si querés aportar algo. Claro, Pablo, y en ese sentido, aterrizando en la experiencia que hemos tenido en esta implementación de los canales de denuncias, es el primero, el abrir ese canal, el abrir ese nivel de confianza a todos los colaboradores, porque primero, nuestro primer core para la decisión de implementar una línea de denuncias es obviamente con nuestros colaboradores, con nuestros empleados. Luego se va obviamente en un proceso de madurez abriendo a los proveedores
y a los clientes en relación a la estrategia y al DNA de cada organización. Pero el primer momento es muy relevante, ¿no? El decirle a los empleados, oye, tienes toda derecho, tienes toda la facilidad de poderte manifestar de una manera abierta y transparente, inclusive anónima, para decir que algo de la organización no está bien o no estés de acuerdo. El tema relevante de todo esto es el comité receptor, ¿no? Y si me preguntan, yo creo que en donde empezamos con aspectos técnicos importantes es cómo entrenar a este comité receptor, que es quien recibe la denuncia, para tratarla y darle la debida dimensión e inclusive la potencial investigación de ser necesario cuando estamos recibiendo fraudes o cuestiones de ese tipo, ¿no? Entonces, sí es un tema muy interesante, como una gran herramienta de comunicación en términos de dar ese nivel de confianza a nuestros colaboradores de esta es una herramienta de comunicación y créanos que vamos a darle toda la trazabilidad necesaria a cualquier tipo de comunicación que se haga a través de este medio. Yo creo que ese es uno de los temas relevantes a comentar, Pablo. Sí, hay tres partes, digamos, que son clave, que básicamente, a ver, a quienes dirigimos, digamos, todo esto, que vos bien dijiste, que generalmente, digamos, son los colaboradores o los empleados inicialmente. Después se puede hacer también a los suplidores, a los proveedores que tenga la compañía, a los vendors, a ciertos clientes en particular. En algunos casos, digamos, también se abre el canal a público. Tenemos experiencias aquí, en otros lugares, digamos, aquí en Chile, en otros lugares, empresas que lo han abierto, digamos, también a lo que es público en general. Pero en sí, básicamente, se reconocen tres partes. La primera parte, digamos, es esto, ¿no? ¿A quién le dirijo, básicamente, digamos, a dónde apunto el cable para que me tome la captura, digamos, ¿no? Acá le decimos, bueno, a dónde tiro el medio mundo, ¿no? La red de pesca. Entonces, ¿a dónde, digamos, enfoco básicamente eso? La segunda parte, y muy bien indicado de tu parte, digamos, lo que sería cómo conformo la parte, lo que es el comité receptor, que es un tema sumamente clave. De hecho, un tema que, por ejemplo, durante el año pasado hemos tenido que hasta realizar capacitaciones internas de cómo seleccionar a la gente. De hecho, recuerdo en algún momento que habíamos una charla contigo, no me acuerdo si contigo o con John también, en ACFE, hablando de cómo armar los equipos de investigación para lo que eran los canales de denuncia, porque veíamos, digamos, también que la tercera parte de todo esto, ¿no? Que es la parte ya, lo que va a hablar más que nada Fer, que es cómo llevo adelante, digamos, la gestión de lo que es la información que me viene del canal de denuncia, bueno, quién la trabaja y cómo se digiere toda esa información para después trabajarla correctamente, que es la tercera parte, ¿no? Digamos, cómo gestiono toda la información que viene a través del canal y que el personal, digamos, que yo designé en este caso, sea gente de capital humano, gente de seguridad, gente de compliance o de gente de ESG, lo que sea, van a digerir para después armar los planteos de trabajo para llevar adelante esto. Y ahí está la gran clave, porque si esto es muy común, digamos, en las empresas, sobre todo las primerizas, ¿no? La que no tienen mucha cultura de compliance, de control interno, de auditoría y demás, que es que a veces dicen, bueno, no, esto lo vemos con el gerente de administración, y quizás esa persona no tiene, o con el director de finanzas, por ejemplo. Quizás esa persona no tiene el suficiente know-how para llevar adelante investigaciones o revisiones o asignaciones con principio de prudencia, con cautela, con aspectos de, por ejemplo, de preservar la cadena de evidencia. Bueno, todas esas cuestiones, digamos, son temas importantes a verificar a la hora de designar quiénes van a ser las personas que van a tomar esta información, ¿no? Correcto. Además, importante, digo, y estos puntos de entender un poquito, bueno, ¿qué puedo hacer con esa línea de denuncias? ¿Qué es lo que puedo yo denunciar de alguna manera? Ahí está perfectamente establecido. Uno de los puntos que ha tomado mucha relevancia, gracias, Azalia, yo creo que es claro este punto, pero uno de los temas que ha tomado, ¿cómo se llama? Relevancia, si seguimos adelante, ha sido la NOM 035, ¿no? El riesgo psicosocial en términos de las comunicaciones. Y
puntualmente la norma establece que deberá de ponerse un canal ya en un ámbito de cumplimiento, de compliance, de obligatoriedad, para que los empleados puedan de alguna manera manifestarse en términos de lo que la misma norma establece. Entonces, de alguna manera, aunque es una gran herramienta, también cubre cuestiones de compliance que por algunas normas empezamos a manejar. Y en ese sentido, también empieza a generarse, hablando de un proceso de comunicación, bajo nuevas estructuras, nuevas líneas de acción que vienen hacia futuro y las vamos a platicar, viene a cubrir muchas expectativas en esos procesos, ¿no? A lo mejor un poquito la experiencia también, y ya diciendo, bueno, ¿qué pasa cuando implementas una línea de denuncias? ¿Qué es lo que sucede? Eh, Puntualmente, la experiencia que tenemos es que llega mucha comunicación de factor humano, ¿no? De recursos humanos, no necesariamente pensando en lo que viene en términos generales, como pudiese ser un acoso o cuestiones así de agresivas, pero si vienen cuestiones de fallas de comunicación, malos entendimientos, mi jefe me habló feo y no son las formas. Empieza uno a recibir ese tipo de retroalimentación, la cual, obvio, en algunos casos es sujeta de investigación, pero per se da o empieza a establecer una definición de cómo está la organización hacia adentro, ¿no? Y empieza a generar una serie de actividades que como comité receptor podríamos estar sugiriendo de, oye, necesitas alinear este grupo de trabajo porque están muy desarticulados, no están teniendo una comunicación adecuada. Entonces, no nada más quedémonos con que una línea de denuncia sirve para ir, investigar y sancionar. También sirve para, de alguna manera, entender cuál es la madurez de comunicación y de la organización en ciertos aspectos. Entonces, también eso a veces no queda muy claro, pero yo en muchos comités lo platico, ¿no? Dicen, es que no hemos recibido ninguna denuncia. No, pero sí hemos recibido muchas quejas de falta de coordinación de equipos y eso es una tarea que en algún momento alguien tendrá que desarrollar para que ese tema se solucione. Entonces, hay que también tener ese nivel de entendimiento de cómo utilizar la línea de denuncias. No sé, Claro. Pablo, si tú tengas algún comentario. Sí, bueno, inicialmente, claro, ¿te acordás cuando surgió el tema de Enron y el tema de WorldCom y todos esos desastres financieros en Estados Unidos? Se estableció, digamos, un marco genérico, digamos, lo que fue la SOX y demás, para lo que era el canal de denuncia estaba ahí integrado, digamos, creo que en la sección 601 y demás, y hablaba del tema de que, bueno, vamos a detectar fraudes a través del canal de denuncia. Bueno, la gente abría canales de denuncia, llovían problemas de recursos humanos, porque naturalmente, digamos, gran punto del canal de denuncias es excepcionar irregularidad, y el concepto de irregularidad proviene de muchas cuestiones, digamos, pueden ser irregularidades vinculadas netamente con cuestiones contables o financieras, pero bueno, también es una irregularidad, digamos, o sea, que es algo no regular, de alguna forma, ¿no? Que quizás haya un clima, un aspecto de un mal clima dentro del trabajo y demás, no es lo normal de alguna forma, entonces eso también se denuncia. Y eso es lo que más se denuncia por una cuestión de probabilidad. Por eso un poco a ver, vale el escalón como para, da pie como para mencionar que el canal, que la línea ética, ahora estamos trabajando con el tema de ESG, por ejemplo, ¿no? Básicamente, digamos, una herramienta que puede trabajar con cualquier tipo de tema, porque puede recolectar y capturar, y la podemos dirigir a cualquier aspecto, sea tema de violencia laboral, sea tema de este problema, digamos, de acoso que ataca básicamente, no sé si acoso, pero mal clima, ¿no? Que ataca a la NOM, que dicho sea de paso es una norma que está, la verdad que está muy bien armada, si bien puede llegar a generar un poco de discusión entre los empresarios ahí en México, pero es una empresa, perdón, una norma que está, es difícil encontrar una norma similar en otros países de Latinoamérica. Y bueno, a ver, implementar la línea, básicamente la podemos incorporar en cualquier aspecto que nosotros queramos buscar información, hasta inclusive dentro de la compañía, ¿no? Digamos, si sabemos que hay determinados fraudes en un determinado lugar dentro de la compañía, podemos enfocarlo ahí. Si queremos, por ejemplo, enfocarlo a tema de riesgo medioambiental, lo podemos enfocar a eso. A tema de ciberseguridad, bueno, hay muchas cuestiones, digamos, el canal, digamos, sirve para capturar básicamente información. Después, el tenor de lo que queramos capturar depende mucho de a dónde apuntemos, ¿no? O sea, a dónde apuntemos en sí. Nosotros lo llamamos
el plan de implementación o lo que es la comunicación, la difusión inicial, a dónde queramos comunicarlo, digamos, de alguna forma. Así es, Pablo. Y muy puntualmente, por ejemplo, hablando de ESG, a lo mejor muchos de ustedes dicen, ¿cómo me afectaría a mí presentar a partir de un canal de denuncia, un tema medioambiental en términos de la estrategia que la organización está llevando para cumplimiento? Y es muy sencillo. Al final del día son protocolos de cumplimiento que como organizaciones nos imponemos o en alguna manera ya hay gobiernos que nos los piden a partir de una normatividad. Siendo así, yo puedo ver una variación entre lo que estoy diciendo que debo de cumplir bajo una normativa y lo que está pasando en la realidad. Y por supuesto, yo puedo establecer a partir del canal de denuncias, decir, oye, este tema de medioambiental no se está cumpliendo, no se está llevando a cabo, hay estos temas a desarrollar que van a detonar una investigación y que van a detonar una acción puntual para la organización, obviamente, para mitigar ese riesgo. Entonces, es bien, bien importante. Hablando de la gobernanza, también puntualmente, en términos del cumplimiento de la gobernanza, nosotros podemos definir una serie de estatutos, políticas, procedimientos, y cuando estos no son cubiertos, y tenemos algún temor de represalia o sentimos que lo hemos comunicado en el canal normal y no ha sido escuchado, para esto sirve un canal de denuncias, para poder escalarlo a un comité que va a hacer un protocolo de investigación y sobre todo, y lo más importante, es que va a concluir y le va a comunicar al denunciante qué pasó con su denuncia, si esa denuncia puede proceder o no puede proceder, si es el canal adecuado o no, o qué conclusiones se llegó con relación al tema que él está llevando a cabo a este canal de denuncias. Adelante, Azalea, por favor. Pablo, no sé si nos quieras platicar un poquito en cómo funcionan ya dentro de la organización, dentro de la estructura y muy puntualmente resguarda, cómo funciona y cómo tiene las mejores prácticas embebidas en un sistema muy ágil de operación. Sí, bueno, buen punto. Bueno, el gran punto, a ver, en sí, básicamente siempre nosotros hemos trabajado y trabajamos en general con enfoques relativamente simples. O sea, creemos que encarar este proceso de manera compleja puede llevar a ser, puede ser un palo en la rueda y puede ser complicado. Entonces, en sí, básicamente nuestro criterio siempre fue de armar una plataforma que sea simple, que sea muy entendible, que sea fácilmente entendible para poder incorporar, digamos, el canal dentro de la compañía. Y el canal en sí, digamos, a ver, como le decía antes, ¿no? La clave, el primer punto clave, digamos, es hacer una buena difusión para que todo el mundo conozca la existencia del canal y eso ya empieza a actuar de una forma un poco disuasiva ante alguno que quiera hacer algo no muy santo dentro de la empresa, que sepa, digamos, que todo esto se puede estar denunciando o todo está sujeto, digamos, a potencialmente alguna persona levantar el teléfono y hacer una denuncia anónima rápidamente y eso darlo a conocer. Entonces, primer punto, una buena difusión. La buena difusión tiene su técnica, lo hemos trabajado con distintas empresas, dependiendo del tipo de empresa, uno puede armar una estrategia distinta, pero en general, digamos, no es algo muy, no es mandar a una persona a la luna. Entonces, y después, incorporar básicamente un buen sistema. Nosotros mantenemos hoy en día un sistema, digamos, que también tiene una característica de simpleza y robustez, digamos, importante. Ahora estamos básicamente, hemos cambiado, digamos, el sistema para poder armar una plataforma más moderna, con básicamente un background de 20 años de trabajo para poder incorporarlos ahí adentro. Igual, más allá de que se ha complejizado mucho, digamos, el servicio, desde el momento que arrancamos hasta hoy en día, consideramos que sí debe seguir manteniéndose de manera simple, ¿sí? Y es básicamente, digamos, un workflow de trabajo en donde la denuncia se recibe, se cambia de estado y se puede enviar a distintos interlocutores para que esas personas lo investiguen, ¿sí? Después hay un criterio, nosotros tenemos un criterio, un esquema de casos, básicamente, para poder reordenar, digamos, las distintas denuncias que van viniendo. Y un concepto clave a considerar siempre es que entendemos que se debe considerar, que es que la denuncia en sí mismo, la denuncia no es una evidencia, en realidad la denuncia es básicamente un driver de investigación, ¿sí? Es un driver que potencialmente después va a disparar o no va a disparar. Si es una pavada, seguramente no va a disparar ningún driver de investigación, y si es algo que consideremos, digamos, que tiene relevancia media en adelante, bueno, probablemente debamos ya encarar
un esquema, digamos, de investigación más fuerte. ¿Sí? Es correcto, Pablo. Por ejemplo, me imagino que en la cabeza de muchos de ustedes están pensando, bueno, y si me cae mal mi jefe y yo quiero meterlo en problemas y puedo generarle ruido a partir del canal de denuncias, porque es anónimo, yo no voy a tener ninguna consecuencia y me cae mal y voy a generarle ruido en el camino. Bueno, Claro, este es parte del proceso de un adecuado canal correcto. de denuncias y de un buen comité receptor. Esto es, no nada más, si bien lo dice Pablo, una denuncia per se es la prueba. Eso detona una serie de actividades específicas, ya Fer también nos las Claro, irá platicando, pero tiene todo un proceso y una estructura muy adecuada en términos de cuando este comité receptor recibe, analice, investiga, identifica, compara, puede llegar a conclusiones muy claras, decir, no, esto no tiene pies y cabeza, no tiene fundamento, se desecha porque no lo es así. Esto obviamente implica conocimiento, experiencia, técnicas que de alguna manera, pues tanto Becker Tilly como Resguarda desarrollamos, y sí en algún momento dado creo que vale la pena que cuando tengan un elemento o una disyuntiva a partir de un canal de denuncias se acerquen a nosotros para poderlo ahondar a detalle. Adelante, Azalia, por favor. Ok, Fer, creo que estás en mute. Aquí estoy. Bueno, como lo comentan, o sea, la pregunta de qué hacer cuando recibimos estas denuncias, ¿no? Es lo más importante. Según el reporte a las Naciones de 2022, que es publicado por la ACFE, que es la Association of Certified Fraud Examiners, este informe recaba todos los casos de fraude que fueron estudiados por los examinadores de fraude en este informe. Entonces, aquí nos dice que el 42% de estos casos estudiados son detectados a través de canales de denuncia o líneas éticas, ¿no? Este mismo reporte nos detalla que el 55% de estas denuncias son hechas por empleados, el 18% por clientes y el 10% por proveedores. Esto nos recalca la importancia de tener una línea ética bien estructurada, ¿no? Como un método de prevención y tal vez detección de fraude que es sumamente efectivo, con un costo de implementación tal vez muy bajo, relativa con los tipos de fraude que también podemos identificar, ¿no? Baker Tilly recomienda que estos servicios de investigación y también la línea de denuncia sea totalmente tercerizado e independiente a la entidad. ¿Por qué? Porque esto le da una mayor confianza al denunciante, o sea, piensa que el anonimato es cubierto. También en Baker Tilly nos preocupamos por cubrir la confidencialidad. Y es por ello también que es de suma importancia que establezcamos un canal de comunicación confiable con la entidad, ¿no? Que es algo que Sí. también Miguel y Pablo mencionaban. Sí, Fer, en ese sentido y un poco aclarando cómo en términos de experiencia opera esto, es, si bien hay un comité receptor interno dentro de la organización que básicamente está compuesto y siempre tiene que estar compuesto por varios departamentos, hemos visto área legal, recursos humanos, auditoría interna, contraloría, y es un comité receptor colegiado, porque al final del día es importante que haya una segregación ahí adentro. Cuando reciben casos, hay casos que pueden ser perfectamente tratados por ellos en términos de un proceso de investigación normal, pero hay casos que de repente exceden las capacidades técnicas de ese equipo, ¿no? Y muchas veces he tenido la experiencia que nos los escalan directamente a nosotros a partir de un proceso profesional y lo revisamos y lo analizamos. También hay comités receptores donde dicen, oye, ¿sabes qué? Quiero que tenga siempre un ojo ahí, un tercero independiente, en este caso Baker Tilly, y siempre vamos a estar nosotros dando nuestro mejor comentario, nuestra mejor participación en el sentido de cómo desarrollar las acciones en términos y primera y la más importante premisa es protección del denunciante si solicita que sea anónimo. Segundo, una investigación que soporte plenamente en todo sentido, inclusive en un ámbito jurídico, toda la investigación. Y último, el proceso de comunicación en términos de la debida diligencia que le tenemos que dar al denunciante para explicarle dónde está parada su denuncia. Yo creo que con esos elementos podemos hacer las cosas muy bien. No sé, Pablo, si quieras comentar algo. Traes el mute, Pablo. Bueno, lo perdimos, parece que no lo escuchamos, pero tú, Fer. Sí, claro.
Como ya comentaban, el proceso para poner una denuncia es el denunciante va y pone anónimamente o puede también poner su nombre, esto ya es decisión de la persona, contactar con Resguarda mediante los diferentes canales que tienen habilitados. Esto puede ser correo electrónico, teléfono, WhatsApp, ya es decisión de la persona en qué medio lo quiere implementar. Después, un equipo especializado captura y controla, analiza esta información que posteriormente es enviado al comité receptor, que Miguel ya estaba hablando de esto, que ya recibe esta información analizada y puede checar qué actividad o qué están denunciando, ¿no? Dentro de la plataforma. Así es, Fer. Nos hacen una pregunta muy puntual que nos dice, ¿qué áreas dentro de las organizaciones son las más adecuadas para llevar la línea? Mi recomendación, ahorita Pablo también participará en ese sentido, pero mi recomendación es como va mucho alineado a comunicación y el ambiente en relación al factor humano de nuestros colaboradores, sí tiene que estar el área de recursos humanos, obviamente el área de auditoría interna que se encargará de hacer ciertos procesos de investigación y el área legal. Esos tres, sí o sí, desde mi perspectiva, siempre tendrán que formar parte de ese comité receptor. Obviamente, cada uno pensando en su área, en su zona de expertise, las implicaciones de esa denuncia. No sé, Pablo, si tú tengas algún punto adicional. No, no, creo que no te oímos, Pablo. ¿Tú sí lo oyes, Fer? No, creo que tenemos ahí problemas. Bueno, que sigan platicando, checando ahorita lo de tu equipo. Y Fer, no sé, ¿cuáles sean tus puntos de vista en ese sentido? No, completamente de acuerdo, Miguel. Creo que el área de recursos humanos y auditoría interna son fundamentales en este tipo de investigaciones también para mantener la objetividad, ¿no? Recordemos que auditoría interna se mantiene a un nivel staff, entonces debe ser completamente objetiva y comunicarse ya directamente con el comité, ¿no? Para poder decidir qué planes de acción se van a implementar, como tú dices, si ellos manejan la denuncia o si lo quieren canalizar a un tercero, ¿no? Ahora, sé que algunos de ustedes están diciendo, ¿y qué pasa si el denunciado es parte de recursos humanos, de legal o de auditoría interna? Bueno, hay reglas de operación. Por ejemplo, Resguarda muy puntualmente tiene comités de derivación. Un comité de derivación implica que si dentro de la denuncia viene alguien que está siendo denunciado y que es parte del comité receptor, esa denuncia es derivada y obviamente no participa. ¿Sale? Adelante, Fer. Sí, justamente, Miguel, creo que es un punto bastante importante. Pero también lo que podemos ver en la plataforma de Resguarda es que los reportes pueden ser bajados en cualquier momento, la información está disponible para el comité y también para el denunciante, ¿no? Él puede acceder en cualquier momento a su denuncia y ver en qué estatus se encuentra, ¿no? Puede ser bajado en un formato Excel para que lo puedan analizar y discutir entre el comité, ¿no? Ya sea el comité de derivador o el comité como tal receptor, ¿no? Sí, una de las mejores prácticas que se establecen dentro del Código de Mejores Prácticas Corporativas de la OCDE es que el comité de auditoría debe revisar cuántas denuncias se recibieron y cuál es el estatus de las mismas. A lo mejor el comité de auditoría no ve todo, pero sí tiene que darle una trazabilidad puntual a cómo están estos procesos, ¿no? Y obviamente a partir de estas herramientas que se tienen y en un ámbito estadístico, mes con mes, trimestre con trimestre, año con año, generan una información muy valiosa para los comités. He estado en estos y la hemos analizado y la hemos discutido y genera mucho valor. Adelante, Fer. Exacto. Sí, Azalia, si puedes poner la siguiente, por favor. Ahora, una vez que el comité recibe esta denuncia, queda en contacto directo con el denunciante para poder solicitarle información adicional. Esta información puede ser evidencia, ya sea fotos, documentos, conversaciones, correos electrónicos, que el denunciante considere que sean relevantes para esta investigación y para soportar la denuncia, ¿no? Por otra parte, si también voluntariamente quiere proporcionar este tipo de información, la puede subir a la plataforma, ya sea en formato PDF, imagen, lo que sea conveniente para que lo pueda analizar el comité receptor. Una Correcto. vez, como les comento, el denunciante puede verificar en qué estatus se encuentra su denuncia. También el comité le puede poner comentarios al respecto
Y bueno, aquí como comenta la slide, los estados en los que el comité receptor puede poner la denuncia son pendiente, en espera de ampliación, ya sea porque solicitaron mayor información al denunciante, respondido, cerrado o desestimado, ¿no? Hola Pablo, ya, A ver, ¿me escuchan ahora? perfecto. Bueno, les pido disculpas, les pido disculpas. Bueno, me quedó pendiente el anterior, pero bueno, entiendo que ya lo han respondido muy bien ustedes. Esto que menciona Fer es un tema clave, básicamente, porque el punto aquí es a ver, poder entender básicamente estos estados para poder, digamos, estos estados poder asignarlos correctamente a cada caso, a efectos, digamos, de poder, a ver, el pendiente, digamos, de poder administrar adecuadamente esos pendientes, el espera de ampliación, el respondido, el cerrado, el desestimado sobre todo, digamos, generalmente es un estado que no se analiza demasiado o que no se utiliza demasiado. Tampoco es lo más recomendado desestimar denuncias, pero en sí, digamos, lo que nos va a marcar un poco es la administración de los distintos casos que van entrando, ¿no? Digamos, estos determinados drivers que habíamos dicho, que son básicamente información a verificar, ¿no? Nunca se tiene que dar tomado, nunca se tiene que tomar una denuncia como que es cierto en sí, solamente por haber llegado, ¿no? En un momento hablaban de este tema de qué pasa, digamos, si denuncian muchas veces a una persona, si eso, solamente ese hecho es válido para poder tomar una determinación, bueno, seguramente van a tener que agrupar toda esa información. El sistema permite de alguna forma agrupar todas esas denuncias para poder trabajarlas solamente en un mismo lugar y poder ir trabajando, poder darle un poco de productividad, digamos, a todo esto. Esto recuerden, digamos, que en ciertas compañías, por ejemplo, nosotros trabajamos con empresas en donde han tenido solamente que diagramar áreas para la línea ética, ¿no? Por la cantidad de casos que tienen, por la cantidad de denuncias que tienen. Con lo cual, todos estos aspectos de administración de todas las denuncias y la información que va llegando es un punto clave para lo que es el manejo posterior, ¿sí? El punto en sí es tratar de lograr una integridad en el manejo de todos los casos, ¿sí? Todo lo que viene, algún tipo de tratamiento le tengo que dar, ¿sí? Pues siempre atrás de cada caso, atrás de cada denuncia, hay alguna persona que está esperando, está diciendo, es importante lo que digo, lo menciono a través del canal, me la juego de alguna manera para mencionarlo. Entonces también tiene que haber del otro lado la suficiente coherencia como para poder responder y responsabilidad para responder y hacer seguimiento de todo esto. Entonces, Correcto. de alguna forma, digamos, el sistema permite eso. Mira, Pablo, nos preguntan que qué ocurre cuando no hay área legal en los comités receptores y porque el área legal es externa y recursos humanos es en donde está dirigida la denuncia. Yo ahí lo que puedo concluir o puedo sugerir que por favor tengan mucho cuidado. El comité receptor es, si bien la línea de denuncias ya per se en términos de la definición del tono de la alta dirección en implementarla y en quererla echar a andar es una gran ventaja. El comité receptor es también muy importante en relación a cómo se van a investigar esas denuncias, ¿no? Entonces, algo que yo creo que es importante es no debe de haber un solo departamento que reciba esa denuncia. El comité receptor tiene que estar conformado por lo menos por dos departamentos diferentes para que haya una segregación y una validación adecuada. Y como decía, bueno, pues ya establecimos las mejores prácticas que pudiesen ser el área legal, el área de recursos humanos y de auditoría interna, pero inclusive he visto organizaciones donde se le pide al auditor externo que participe, perdón, al auditor externo, al abogado externo que participe en esas, cuando reciben esas denuncias. Entonces, aunque el abogado es externo, tiene o se le establece ciertas funciones para que participe y se le entrena para que participe, porque a lo mejor siendo abogado externo dice, bueno, no entiendo qué es esto, no. Tiene que haber un protocolo muy formal de capacitación hacia el comité receptor de la diligencia con la que debe de tratar las denuncias. Adelante, Fer. Sí, justamente esa parte de la metodología es muy importante, que la empresa tenga pasos a seguir claros y objetivos para cómo se va a investigar cada denuncia, ¿no? Cómo se va a derivar, qué pasos van a seguir, ¿no? Asa, si puedes poner la siguiente diapositiva, por favor. Exacto. Alguno de los procedimientos o pasos que seguimos aquí en Baker Tilly cuando recibimos este tipo de denuncias como parte del comité de derivado, cuando nos derivan a nosotros,
es realizamos un análisis de los expedientes de las personas involucradas, ¿no? Y generamos background checks básicos para identificar el perfil de estas personas. Como les comentaba, el reporte a las naciones también nos dice que los background checks son una herramienta realmente efectiva para la prevención de fraude, ya que nos puede dar algún tipo de red flag o alarmas que nos puedan decir si una persona puede cometer alguna actividad, tal vez no ilícita, pero alguna actividad que vaya en contra del código de ética de la compañía, ¿no? Como decía Miguel, ya sea temas de acoso, temas de falta de liderazgo, no sé, algún tema que sea ya más en recursos humanos. Una vez que realizamos esos background checks básicos, realizamos entrevistas al denunciado y al denunciante, siempre y cuando, bueno, el denunciante no sea anónimo, ¿no? Estas entrevistas por temas de la pandemia se llevaban de forma virtual y tienen una duración aproximada de 1 hora y pues usualmente las grabamos obviamente con previa autorización de los entrevistados, ¿no? Una vez realizadas estas entrevistas, analizamos la información que tenemos y emitimos las conclusiones en un reporte para enviarlo al comité de ética o al comité receptor. Ustedes pueden regresar con nosotros en caso de cualquier duda o comentario al respecto del informe. Algo que Miguel y Pablo también comentaban es que el 80-90% de las denuncias que recibimos son por temas de recursos humanos, por temas de falta de liderazgo, falta de comunicación, temas que no incluyen como tal fraude, ¿no? O un esquema como tal. Pero en Baker contamos con la capacidad para realizar investigaciones ya forenses como tal, análisis de datos, data analytics, revisión de comunicaciones internas de las personas, revisión de correos electrónicos, computadoras, para poder ya, como tal, ya realizar una auditoría forense, ¿no? Pero eso ya es un proceso más a fondo. Sí, Fer, tenemos aquí unas preguntas muy interesantes. Yo creo que Pablo nos puede contestar una que se me hace muy interesante. A ver, Pablo, mira, nos dicen, eh, em, eh, aquí está, ¿qué recomiendan cuando Evelyn, nos dicen, hay una, perdón, Miguel, ahí Evelyn Reyes sí, 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 dice, sí, no me quedó claro qué pasa cuando... No, perdón, ¿puedo mencionar esa, Miguel? ¿Te parece? sí, Rápido. la leo para que todo el mundo la vea. No me quedó muy claro qué pasa cuando la denuncia es contra una persona del comité. Bueno, ahí es buena pregunta esa, muy buena pregunta. En general lo que se hace, recuerden, en la implementación se diagrama el comité, que básicamente va a tener casi el 98% de los casos. Ahora, se diagrama el comité general y después lo que llamamos el comité alternativo. El comité alternativo está formado por aquellas personas, generalmente de dirección para arriba, o de muy alta dirección, eh, que se les van a enviar denuncias cuando sean contra el comité. Generalmente se arma eso, se arman dos comités. Un comité general, que es un poco todo lo que hablamos, ¿no? Gente de compliance, de capital humano, de auditoría interna, algún legal, algún jurídico y demás. Y a su vez también se arma otro esquema, que es una persona alternativa que generalmente sabemos que es muy poco probable que esté involucrada en la operatoria a donde apuntamos el canal, la línea ética. ¿Sí? Ahora, por Así ejemplo, es. una empresa de Francia que está que está en Latinoamérica tiene un comité que es, por ejemplo, no sé, el de legales de México, el jurídico de México, el de auditoría interna de Brasil y el de capital humano de Argentina, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando los denuncian a alguno de esos? Bueno, seguramente va algún corporativo de Francia. Eso es un poco como para cerrar ese problema. Perdón, Miguel, quería aclararlo ahí porque quedó Muy bien, ahí. Pablo, no. También hay una pregunta muy buena que nos dicen, ¿qué recomiendan cuando el denunciante no proporciona elementos suficientes para comenzar una investigación ni deja algún dato de contacto? Gracias. Y aquí quiero decirles que depende la calidad del canal de denuncias. Resguarda tiene muchos años y mucha experiencia y diseña los cuestionarios para que con un solo lead, de manera adecuada, se presente la información para poder iniciar una investigación. Pero pensando que los datos que se presentan o que se solicitan no son llenados bien o completos o de manera puntual, lo que pasa con el canal de denuncias, aunque es anónimo, hay un protocolo de comunicación y es un poquito como en la salchichonería que llega uno y toma un ticket y ese ticket es un número
para ser atendido, en los canales, en este canal, en Resguarda se genera ese ticket y con ese ticket el denunciante, sin poner su correo electrónico, sin poner su nombre, sin poner nada, podrá darle trazabilidad. Y parte de la trazabilidad es que el comité receptor a nivel de la comunicación que se tiene en el canal de denuncia, decir, oye, todo lo que me estás diciendo, no tengo los elementos de investigación. Si quieres que prospere la investigación, requiero que me aclares ciertas características. Si no me las aclaras, no puedo seguir adelante con la investigación. Entonces, vaya, existen todos los procesos y los procedimientos y el workflow necesario para desarrollar esas comunicaciones de manera segura. No sé, Pablo, si tú quieras comentar algo. No, base ya está, lo explicaste perfectamente vos, Miguel. Después quizás hay un tema más de práctica y quizás ahí la que más puede hablar es Fer, ¿no? Pero digo, un poco en base a mi experiencia, yo he visto a veces denuncias acá de colegas acá cerca que me han dicho, mira, me llegó esto, ¿qué hago? ¿Lo investigo o no lo investigo? Y hay que ser un poco también, hay que tener había un técnico de Argentina que decía que había un jugador que era optimista del gol. Es como que hay que ser un poco optimista, ¿no? Digamos, con el tema y tratar de buscarle un poco la vuelta. A veces no es muy común, a veces el denunciante, como decías tú, Miguel, no te brinda toda la información, independientemente de que después haga un follow-up y te brinde más información. También hay que tratar de ser optimista respecto a la información que viene y encontrarle la vuelta como para poder. Siempre algo es mejor que nada, un poco el lema nuestro. Nosotros hemos visto, digamos, denuncias que quizás se han desestimado y nosotros decíamos, mira, hay algún elemento ahí para poder buscarle, ¿no? Pero no necesariamente tenemos que ir al punto de que el denunciante nos diga, bueno, robó a las 5 de la tarde, dio 4 pasos a la derecha, saltó la verja. No es necesario que nos den, ¿no? Un walkthrough, podría ser. Eso es un poco a lo que voy. Nosotros cuando hacemos las capacitaciones, no, esto es gracioso, Miguel, pero a veces lo hacemos también. Les tratamos de decir, sean optimistas con la info que viene, porque muchas veces dicen, bueno, no me sirve la información, pero en realidad, a ver, el dato está ahí, es una cuestión de escarbar un poco. Correcto, correcto. Adelante, Fer. Sí, muchas veces lo que pasa es que este canal, bueno, es importante también mencionar que el comité receptor, cuando tiene este contacto, cuando pide mayor información, no puede ver el correo de la persona, no puede ver el teléfono, Sí. no puede ver ningún tipo de información del denunciante, ¿no? Esta información me parece, corrígeme Pablo si estoy mal, pero únicamente la podría ver la persona de resguarda que analizó y recibió esta denuncia, ¿no? Como tal, pero el comité receptor de la compañía no puede tener acceso a ningún tipo de información del denunciante precisamente para mantener la confidencialidad, ¿no? Sí, sí, correcto. O sea, el denunciante tiene la libertad como para decidir y discriminar si quiere darse a conocer o no. En el caso de que no se dé a conocer, ese correo electrónico que va a incorporar no lo ve absolutamente nadie. Lo ve el sistema, ni siquiera nosotros lo vemos. O sea, ni siquiera, digo, el área operativa, ¿no? Lo puede ver. Es algo que queda hasheado en un determinado lugar y solamente tiene acceso al sistema para desencriptarlo y poder enviarle la comunicación que el comité le quiere enviar. Pero sí, básicamente es eso. Hay un punto que me gustaría ir a agregar, que justo lo pensé después, que es, por eso también es importante, a ver, hay denuncias que se pueden investigar, esto es más, quizás un poco más jerga de lo que es en sí, quizás el manejo avanzado de lo que es el canal, pero quizás puede exceder también este pequeño espacio de webinar. Pero, por ejemplo, hay denuncias que muy probablemente se puedan investigar internamente y hay otras denuncias que por el compromiso que puede llegar a generar en lo que es inclusive la investigación de los propios miembros del comité, convenga mejor tercerizar, ¿no? Y esto lo enlazo con una pregunta que menciona, perdón, Miguel, si puedo avanzar, que el señor Alfredo Mesa, que dice, si el comité cuenta con un reglamento que norme sus criterios y procedimientos de gestión, informes que debe entregar al Consejo, recomendaciones, etcétera, etcétera. A mí me parece, digamos, que es importante mencionar que tiene que haber un reglamento,
que mencione, digamos, qué cosas se pueden investigar y qué no. Y en ese qué no, es importante que cuente también con un servicio como el que brindamos con Baker Tilly para poder investigar cosas que a veces yo vengo del área de auditoría interna, ¿no? Digamos, y había cosas que eran comprometedoras para el área, hasta le ponían en juego un poco la propia independencia. Entonces, hasta es importante tenerlo hasta normado, digamos, todo eso. Es decir, bueno, a ver, ¿qué tipo de denuncias, digamos, voy a poder investigar? ¿Y qué tipo de denuncias no las voy a poder investigar? O sea, ¿por qué? Porque me comprometen a mí, porque comprometen básicamente también hasta inclusive mi independencia dentro de la compañía o la independencia del resto de las áreas. Hay que tener en cuenta, digamos, un poco eso. Y ahí, como menciona el señor Alfredo, ahí hay que tenerlo en cuenta este tema. El tema de mantener un buen procedimiento que marque un poco la cancha para lo que es el comité de gestión de estos casos es sumamente, digamos, es sumamente clave. Sí, sí, definitivo. Y bueno, también es importante que hacen ahí una pregunta en términos de tiempo para la trazabilidad de las denuncias. He visto algunas organizaciones donde sí se consideran en los comités de auditoría esa diligencia con la que se deben de contestar las denuncias, pero la verdad es que también depende mucho la profundidad y la característica de la denuncia, ¿no? Entonces, para mí, en lo personal, no me importa tanto el tiempo, sino la forma en cómo es contestada una denuncia. Y si algo está tardando, lo que sí siempre voy a recomendar es una continua comunicación con el denunciante a partir de la plataforma que va a seguir siendo anónima. Sí, sí, hay una media de cierre, una tasa promedio de cierre que ronda en los 45 días. Lo que pasa es que tenemos una variabilidad enorme respecto a estos casos que mencionás vos, Miguel. Hay casos en los cuales se excede y estos 45 días pasan a ser, no sé, 180 días, ¿no? Todo depende, digamos, del caso que se está investigando y además hasta dónde se computa también el tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando un caso entra ya en sede judicial, se deja de computar el tiempo, digamos, de cierre, la denuncia, esto ya pasó a gestión judicial y ya se tiene que desestimar ese tema. Pero hay gestiones, sobre todo los temas de fraude, que a veces hay que investigar cosas, lleva tiempo, hay que hacer auditoría, hay que hacer revisiones, testimonio y demás. Excedés perfectamente los 60 días, inclusive. Ok, muy bien. Adelante, Fer. Sí, justamente, Pablo, creo que también está involucrado mucho el factor humano. Como les comentamos, nosotros también realizamos entrevistas a las personas involucradas, entonces también dependemos a veces del tiempo y la disponibilidad de estas personas para la entrevista, ¿no? Obviamente tratamos las denuncias con la mayor objetividad, prioridad y la seriedad que merecen para cerrarlo lo más pronto posible, ¿no? Y como comenta Pablo, ya en temas de fraude se van incluso a 60 días, ¿no? 8 semanas para estar estudiando porque ya conlleva una auditoría completa y revisión contable, no solo entrevistas, ¿no? Muy bien. Bueno, Perfecto. pues hemos recibido varias preguntas. Brevemente, aquí información general básica para hacer un background checklist. Híjole, eso depende y es muy variable, ¿no? Yo aquí no me quiero comprometer a dar un tema puntual básico. Hay que ver el caso, hay que ver qué tipo de industria, hay que ver qué tipo de puesto, hay que ver el nivel de confianza, el nivel de compromiso, el desempeño de que se busque en el puesto para poder definir cómo se va a hacer ese background check, ¿no? También Ricardo García nos dice, ¿se puede excluir al comité del equipo de auditoría y interna considerando que estas personas pueden ser las denunciadas? Sí, definitivamente. O sea, una investigación jamás la debe de interactuar, vaya ni saber que en ese sentido, hasta que no se tome el plan de trabajo, si una de las áreas del comité receptor está involucrada, se le excluye, siempre se le debe de excluir, ¿no? Ahí, Entonces, perdón, agrego un tema. Inicialmente, recordarás cuando arrancamos todo esto, digamos, hace bastante, el área que promovía el canal de denuncias era el área de auditoría interna. Ahora esto un poco cambió. Quien promueve, digamos, el canal de denuncias y todo, ya pasó a ser más el área de compliance, está un poquitito más vinculado con jurídico también. Entonces, es como que de alguna forma
se está excluyendo un poco de auditoría interna. Lo que pasa es que auditoría interna es un poco la pata operativa también, ¿no? Pero como dice Miguel, si están involucrados en alguna cosa, obviamente que no se les puede pasar esa denuncia de alguna manera, ¿no? Hay distintos tipos de esquemas de lo que es la organización interna que se puede excluir, digamos, a distintos equipos, manteniendo la confidencialidad de la información, sin necesidad, digamos, de tenerlo sí o sí, digamos, a cualquiera de los equipos que mencionamos. Pero requiere, digamos, también un orden interno, y es para casos en particular, ¿no? Tampoco no es necesario que sea para todas las empresas. Hay empresas que perfectamente los puede manejar 2 o 3 áreas sin ningún tipo de problema. Muy bien. Bueno, pues ya nos estamos acercando al cierre del evento. Creo que todavía tenemos ahí un par de minutitos. Básicamente nos hacen preguntas de, ¿cómo se llama? Ya muy puntuales de empresas, empleados. Básicamente un canal de denuncias puede implementarse para cualquier empresa. Siempre vamos a recomendar que pueda implementarse a partir de 50 empleados o más, pero si por un nivel de compliance, por NOM 035, por la normativa de ESG, por cualquier cuestión de ese sentido, se tiene que implementar, la van a implementar. A lo mejor con empresas muy pequeñas sí sería bueno de alguna manera tercerizar el servicio de investigación y de comité receptor, porque al ser tan pequeñas, pues no hay una segregación adecuada de funciones, ¿no? Entonces, si a mí me preguntan, es mejor que el proceso de investigación y de trazabilidad de lo que pudiese ser una denuncia sea por un equipo profesional, que por no tener el equipo adecuado traigamos a alguien espontáneo y tratemos de capacitarlo, ¿no? Es una gran herramienta, pero así como es una gran herramienta, si no se le da el uso adecuado, puede ser completamente obsoleta, ¿no? Y lo peor que puede pasar con una línea de denuncia es que nadie la use. Si ustedes tienen una línea de denuncias y no reciben denuncias de ningún tipo, tienen que hacer algo al respecto, tienen que ponerse a trabajar, tienen que hacer un planteamiento por el área de recursos humanos, tienen que hacer cosas de manera importante dentro de la organización, porque no quiere decir que porque no recibamos denuncias todo está bien. No sé, Pablo, Fer, sus últimos comentarios. No, por mi parte, nada, para terminar quizás alguna preguntita de estas que mencionaron acá. Nada, a ver, en principio coincido en todo lo que mencionaste. A ver, es una herramienta súper útil, digamos, y súper válida. Realmente, digamos, nosotros nos ha sorprendido realmente el tema. Nos ha sorprendido, digamos, en realidad lo que nos ha sorprendido, digamos, es la cantidad de información que se puede obtener en la medida, digamos, que podemos enfocar adecuadamente un canal una herramienta tan simple, ¿no? Digamos, algo tan fácil. Si quieren después, no sé, Dana, si esto después, las preguntas que quedaron pendientes las podemos enviar también. No sé si sí, y se las mandamos a la gente. Estaban buenas, pero bueno. Pero después, el tema, después es toda uno cuando va viendo las cosas de cerca es como que le va encontrando también la vuelta más, la magia, ¿no? Digamos, el diablo está en los detalles ahí en todas estas cosas. Después hay cosas de gestión que son interesantes para ver diariamente, pero en sí, digamos, el enfoque es por todos lados cierra, o sea, implementar un canal de denuncias cierra por todos lados. Lo que había mencionado en su momento Fer de hacerlo tercerizado da un pequeño plus, o no un pequeño, digamos, da un plus importante, mejor dicho, digo, porque la gente percibe que esto es más objetivo. A veces cuando lo hace la empresa mismo, con la propia empresa, puede empezar a jugar un poco la dualidad, en decir, bueno, ¿y quién lo está atendiendo? ¿Y me van a conocer la voz? Cuando saben que es tercerizado, ya todos esos miedos quedan bastante, eh, quedan eliminados de alguna forma, es como que se emitían de manera más fácil. Así que nada, me parece que es una excelente herramienta. La herramienta, toda la parte de la investigación posterior, un tema sumamente, es interesantísimo. Y además hay cosas que realmente no son muy complicadas y se pueden realizar así de manera tercerizada, de manera fácil, simple, rápida y bien concreta, ¿no? Así que bueno, nada. Desde ya ahí quedaron los correos y todo, estamos a disposición. Y les agradezco obviamente de mi parte la invitación y
es un placer poder siempre charlar con ustedes. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Fer, por la participación del día de hoy. Creo que tuvimos una audiencia bastante activa. Por ahí quedaron un par de preguntas aún por contestar. Les estaremos enviando la información para que puedan ponerse en contacto directamente con los usuarios que nos las hicieron llegar. Y también es importante recordarles que vamos a enviarles la grabación de esta sesión junto con el material de la misma. Les agradezco mucho, creo que fue súper interesante todo lo que revisaron el día de hoy y sobre todo va en pro de ayudar a las empresas a mejorar tanto la parte de clima organizacional como también el evitar fraudes. Gracias a todos y si tienen alguna otra duda las esperamos en el chat. Gracias. Bueno, saludos a Gracias. todos. Adiós. Muchas Hasta luego, gracias. gracias.